Hola a todos, muy buen día. Es para nosotros un gusto volver a estar aquí con ustedes, ¿verdad, Josué? Buenos días, sí, así es. Y bueno, el día de hoy tenemos otro podcast de la Iglesia Cristiana de Cortázar, del grupo Jóvenes en Cristo, y vamos a tratar un tema muy interesante que hemos titulado Texto de Oro 3:16. Bueno, ya se estarán dando una idea, ¿no? De qué va esto, Texto de Oro 3:16, y estamos en un tema religioso, por así decirlo, de la Biblia. Pues obvio, sabemos que vamos a la vieja y confiable, por así decirlo, la conocida, la más que conocida por todos, hablando de Juan 3:16. Muchos inician con este versículo. Sí, es un tema Es lo que primero todos que conocemos, que todos realmente, pues somos conscientes de ello, incluso cristianos, no cristianos, cualquier persona ha escuchado lo que dice este texto. Y pues por eso lo hemos titulado Texto de Oro 3:16. Y como saben, siempre me gusta iniciar con algunas preguntas, y aquí están. Por favor, escúchenlas, medítenlas, y conforme vayamos avanzando en este podcast, pues vamos a irlas respondiendo. Y dice así: ¿qué tan inmenso es el amor de Dios? ¿Realmente qué significa que Dios me ama? ¿Me ama? ¿Soy salvo solo por su amor? Y pues bueno, una que otra preguntita extra va a salir por ahí que también vamos a andar contestando. Y pues bueno, iniciamos con Juan 3:16. Juan 3:16 contiene una de las declaraciones más sorprendentes de toda la escritura. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues claro, en este versículo nos deja que el amor de Dios es tan inmenso, tan sorprendente, que Él amó a todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios tomando en cuenta que Él amó al mundo? Porque este versículo nos dice, amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Y pues muchos interpretan este versículo de la Biblia como si se estuviera diciendo que el amor de Dios es tan vasto que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por todas y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán en el mundo. Sí, según algunas estadísticas, en el mundo han nacido hasta la fecha unas 70,000 millones de personas. Eso es muchísimo, ¿eh? Y efectivamente, el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que sí, Jesús murió por todas y cada una de esas 70,000 millones de personas. Así de grande puede ser el amor de Dios. ¿Tú qué opinas, Josué? Demasiado grande, ¿no crees? Pues no lo entendemos así de simple. Sí, un amor, imagínate para... Nos dicen, puedes amar a 70,000 millones de personas. Es algo que, o sea... Y no solo amar de una manera superficial, porque incluso pues sí, en nuestro contexto, por así decirlo, cositas de, te perdono, pero no olvido. O sea, hay cositas así que dices, ok. Pero tenemos que recordar que cuando Dios habla de amar a alguien, es de verdad tener una relación de intimidad. Claro, con la persona. Es decir, que si el hombre tuviera esa... ¿Capacidad? No, si tuviera esa... ¿Cómo se puede decir? Esa... encuentro la palabra. Disposición para buscar a Dios y amarlo. Créanme que cada una de esas 70,000 millones de personas encontraría un lugar íntimo, especial con Dios. Sí. Y pues aquí se refiere un amor tan grande que amó a esas 70,000 millones de personas, tan grande que no comprendemos. Y sí, aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tantas personas a la vez, no pienso que esa sea la medida que Juan está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Que quede claro, no olvidemos quién es ese Dios que amó de tal manera al mundo, porque mi Dios no tiene límites de ningún tipo, de ninguna y en ninguna de sus capacidades. Nos dice el profeta Isaías que toda el agua de todos los océanos y que todo el universo puede tenerla en la palma de su mano. Nos dice Isaías 40:26. Tan inmensa es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es, o sea, las capacidades de nuestro Dios son increíbles, no las entendemos. Realmente, como dicen, es apenas un susurro del estruendo del trueno
que realmente es Dios? ¿O es apenas tocar la orilla del mar, del inmenso, claro, del océano? No podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de personas de este mundo. Porque no es justo, no da justicia a las verdaderas capacidades de nuestro Dios. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a un levantador de pesas olímpico. Esas personas que levantan cantidades impresionantes de peso, ¿no? Tiene unos músculos que tú dices, estos son rocas, no son músculos, ¿verdad? Ahora, pongamos a este atleta profesional a intentar levantar un grano de arroz. ¿Va a poder? Pues sí. Le sobra, o sea, le sobra esa capacidad. Es más, dale costales de arroz para que los levante, ¿no? Ajá. Eso es a lo que nos referimos. Cuando nosotros decimos, no inventes, es que el amor es de Dios, es tan inmenso que nos puede amar a todos, es así como de, amigo, a Dios le sobra la capacidad de amar, ¿no? De amarnos. Le sobra la posibilidad de conocernos a cada uno de nosotros. Para él no es ningún problema. Sí, así es. Entonces, medir el amor de Dios por la capacidad de amarnos a nosotros no hace justicia. Sí, incluso creo que cualquier razonamiento humano, por más elevado, inmenso que sea, jamás daría, ¿cómo sería? ¿Honra? No, daría, ¿cómo sería la palabra? Justicia, bien dicho, creo que lo dijiste. Justicia, esa inmensa capacidad tan impensable para nosotros. Entonces, pues sí. Es importante también aclarar que por otra parte, en esta misma interpretación de la palabra mundo, interpretar el amor de Dios de esa manera sin darse cuenta, y muchas veces estoy seguro que lo hacen sin querer, o sea, esto es sin quererlo, terminan, como ya hablamos a poquito, empequeñeciendo y limitando el amor de Dios. Y pues a ver, permítame explicar a qué me refiero con esto, porque es evidente que no todas las personas se salvan. Así que si la palabra mundo se refiere a todos y a cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este planeta, tenemos que llegar a la conclusión que lo único que Dios hizo a favor de todos nosotros fue abrirnos un camino de salvación y luego dejar en nuestras manos la posibilidad de salvarnos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es que nosotros por voluntad propia queremos creer en Dios, como si el texto dijera así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Y como mencionamos, eso sería empequeñecer lo que Dios realmente ha hecho. Porque si nos quedamos hasta ahí, ¿no? Si nos quedamos en la parte de porque de tal manera Dios amó al mundo, parece. Y muchos lamentablemente llegan solo a entender esta parte. Dios ama a cada uno de los seres vivos de este planeta. Y es lo que estamos hablando. No, eso es empequeñecer la obra de Dios. O sea, y por tan inmenso que parezca para nosotros el mundo, o sea, es grandísimo, tanta gente, sin querer empequeñecemos esto. Y es imposible que interpretemos el texto de esta manera que les acabo de decir, porque va algo más, o sea, estamos hablando de que no solo Dios amó de un sentimiento, sino es una palabra entrega, que lleva, ¿no?, acción. Es a lo que vamos ahorita enseguida a explicar. El amor de Dios es activo, ¿verdad? Sí. Y pues continúo, porque si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar a Jesús, o sea, si fuera meramente nosotros, créeme que nadie sería salvo. Porque ningún hombre en su estado natural está inclinado a creer en él, y mucho menos a someterse a su autoridad. Porque escuchen lo que sigue diciendo en Juan en los versículos 19 al 20, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí vemos cómo todo el que hace lo malo aborrece lo bueno, y por lo tanto no le interesa buscar lo bueno.
Y aquí se me hace importante hacer una pregunta porque ¿cuántas personas del mundo no hacemos lo malo? ¿No crees, Josué? Porque todos, y lo vemos en Juan, todos estamos en la oscuridad. Y por esa misma oscuridad no queremos buscar la luz que es Dios. Por naturaleza no buscamos a Dios. Eso Entonces, es lo que nos está diciendo Juan. Y todas y cada una de esas personas, nosotros, como dice Pablo en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces, de manera que si Dios se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos nosotros y luego hubiera dejado en nuestras manos esa decisión, nadie hubiera sido salvo. Pero Cristo vino al mundo a salvar y no simplemente a crear la posibilidad de que alguien se salvara. Eso es lo que nos estábamos refiriendo con que el amor de Dios es activo. No solamente es un sentimiento en favor a alguien, ¿no? De agrado a alguien, ¿verdad? De querer conocer, de querer intimar, de querer estar cerca de la persona, de interesarse por la persona, sino que es activo. Voy a hacer algo por ti, no te lo voy a dejar en tus manos. Yo lo voy a hacer, aunque no me lo estés pidiendo. Sí. Y aquí salta otra vez esta pregunta. Entonces, ¿qué significa que Dios amó al mundo? Y cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, generalmente es para referirse al sistema de maldad en que nos manejamos, que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Y más adelante, en los capítulos 14 y 16 de Juan, nos habla de la oposición que tiene el mundo en contra de los creyentes por el simple hecho de creer en Dios. Dice así en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y es por causa del aborrecimiento de las personas del mundo hacia Dios, que el mundo aborrece a todos los que creen en Él. Pero fue precisamente por amor a ese mundo que lo aborrece a Dios, a Jesús, que Dios envió a su Hijo por nosotros. Aquí, como dice el teólogo Benjamin Garfield, lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que le hace falta mucho amor para poder abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para poder amarlo. Y sobre todo, cuando nos detenemos a pensar que mostrar ese amor le costó entregar a su Hijo. Es que es eso es una medida, por así decirlo, más justa a lo que es el amor de Dios por nosotros. No se trata de cantidad, sino de amar a alguien que es tan difícil de amar. Si nos vamos a la historia y recordamos a Israel, Dios durante todo el Antiguo Testamento demuestra ese amor profundo por su pueblo, a favor de él. ¿Y qué recibe de Israel? Digamos, es el pueblo escogido de Dios. No estamos hablando de las naciones paganas, sino el que se supone que le iba a amar, que prometió que le iba a amar. Y fíjense cómo pagó ese pueblo. ¿Sí? Siendo sumamente infiel en idolatría a otros dioses, olvidándose por completo del pacto que tenían con Dios. Olvidándose por completo de su relación con Dios, aun que ellos fueron sacados de Egipto con 1000 maravillas que no se ha visto en ningún otro lado. Y eso es lo increíble, ¿no? Vieron, nos narra la Biblia con Moisés en el monte, dices, no manches, imagínate todo ese, por decirlo así, escenario de cosas no lógicas, nuestro mundo, que dices, solo es obra divina, abrir el mar, columnas de fuego, las plagas, muchísimas cosas. La presencia de Dios en el monte, y no solo cayendo del cielo. No solo en este momento de tiempo, sino que durante toda la existencia de Israel ha habido cosas maravillosas, únicas, y aún así hay que adorar al becerro. Ahora, Israel lo que está haciendo es ser una muestra representativa de la humanidad, ¿verdad? Lo que quiere decir que todos los demás estamos peor. Y aún así Dios ama a Israel. Aún así Dios le ha prometido a Israel que Él lo va a redimir. Sí. Ahora, todas esas promesas a Israel es un reflejo
como dijimos, Israel es una muestra de lo que es el mundo. De lo que es el mundo, un pedazo representativo de todo el mundo. Esas promesas nos las está dando también a nosotros, ¿verdad? Porque recuerden que la Biblia dice que por medio de Israel iba a ser bendecido todo el mundo. Entonces, es esa capacidad de Dios de amar lo que nadie más en el universo está dispuesto a amar. Sí, y luego continuaré con algo que también dijo este mismo autor, pero hemos estado discutiendo Josué y yo sobre lo que dijo dicho autor, que si bien, ok, hay varias como posturas, ¿no, Josué? En referencia pues, a esto, pero queremos aclarar, y lo que dice este autor es lo siguiente. Ese Dios cuya santa justicia no soporta el pecado y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza, Dios, aún así, ama este mundo pecador a pesar de todo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por ti, por mí y por todo el mundo. Sí, lo que nos gustaría aclarar de esto es importante, ¿no? Pero hablando, decíamos, por ejemplo, dice, Dios cuya santa justicia no soporta el pecado. El que no soporta el pecado, más bien el pecado es el que no soporta a Dios, la santa santidad. justicia. No es Dios el que haga cara de fuchi y diga, ay, no, me tengo que ir de aquí. Sí. Es el pecado el que es destruido delante de su presencia. Sí. Luego nos dice, cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza. Como si Dios, ¡ay, no, esto está sucio! ¡Vámonos! Para nada. ¿No? La impureza, nosotros corremos de ¿sí? miedo ante la santidad de Dios. Ahora, parte del amor es eso. En las crónicas de Narnia, de S.S. Lewis, hay un pedazo de la historia donde, no me acuerdo qué personaje, hace una pregunta, ¿no? Y es relacionada con Aslan, el león. ¿Es peligroso? Y la respuesta que le dan es sí. Es absolutamente peligroso. Pero lo que a ti te permite acercarte a Aslan es que Aslan quiere que te acerques. Recuerden que S.S. Lewis recuérdame la palabra. ¿Cristiano? Es un autor cristiano, un apologeta cristiano muy famoso del siglo pasado. Ajá. ¿Qué quería representar Lewis con esto? Dios, para nosotros, es absolutamente peligroso. Nosotros delante de su presencia, morimos pulverizados. ¿Cuál es la razón de que de que Cristo nos haya dicho, acérquense confiadamente al trono de Dios? Es el amor. Que Él permite que te acerques, que Él retiene, por así decirlo, ¿no? Que no te toque su santidad para que no mueras. Fulminarte. Y no solo eso, no es que Él mantenga, ¿no? Para que se mantenga como si hubiera una barrera entre tú y Él. Es que Cristo puso toda su santidad en ti para que esa barrera no exista y Él te puede estrechar entre sus brazos. Sí. Y por último, me gustaría, José, hacer como una pequeña pregunta y respuesta entre tú y yo. Como dijimos al inicio, hay algunas preguntas y pues creo que es necesario igual volverlas a hacer y ahora responderlas. Y es así, a ver, ¿qué significa esto de que Dios amó al mundo? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios tomando en cuenta que Él amó al mundo? El amor de Dios. El amor de Dios, ¿qué significa? A lo que podemos entender en Juan 3:16 es la inmensa, inconmensurable capacidad de Dios de amar a alguien que no merece ser amado, que es ingrato, que no puede ser amado, así de simple. Todos los demás en el universo nos ven y dicen, ¿cómo? ¿Verdad? Eso es el amor de Dios, porque Él dijo, no importa. ¿Tú qué dices, Kevin?
Pues, basado en todo esto, en todo lo que la Biblia nos enseña. pues, con parte de lo que hemos estado hablando, pues el amor de Dios es realmente inmenso, ¿no? Tomar como punto de referencia, como dices, el mundo es muy poco, el universo es muy poco. Entonces, realmente la humanidad, incluso lo dice David, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú agaches tu oído y nos escuches, para que te intereses en mí? O sea, y hay que ser conscientes de esto porque el hombre realmente es una creación de Dios que Dios siempre ha estado ahí presente. Ha estado pendiente, porque Ajá. acuérdense, Dios, a diferencia de otros dioses de este mundo, es un Dios muy atento. Uh-huh. Él nunca nos ha dejado huérfanos. Sí. No es como leyendas, ¿no? Que existen de que nos crean, nos lancen en esta tierra y que Ajá, bien les que vaya. a ver qué, exacto, a ver cómo les va, ¿no? Y Dios nos dice, moro en ti. O sea, estoy contigo. O sea, mi espíritu está contigo. Ujú. Entonces, es algo que realmente analícenlo, muchachos, porque es algo muy grande, inmenso. Entonces, realmente es algo sorprendente, yo pienso, la manera en que Dios nos ama y pues así. Otra pregunta que hacía es, ¿qué significa entonces que Dios amó al mundo? Creo que es eso, ¿no? O sea, a lo que decía David, ¿quién es el hombre? Porque Dios en su santidad se agachó y decidió él ensuciarse, ¿sí o no? Lo discutíamos hace un rato, ¿no, Josué? En donde él, aún con toda esa santidad, decidió meterse al lodo por nosotros. Exactamente, cuando hablamos del Hijo de Dios, literalmente es Dios ensuciándose, metiéndose en el chiquero donde vivimos, ¿verdad? O sea, dejando toda su santidad a un lado, ¿verdad? Toda esa... Cuando digo dejando santidad al lado no quiere decir que él pecó, para nada, no quiero que vayan a irse por ese lado, sino de que permitió que sus vestiduras se mancharan, tomando cuerpo de hombre, tomando la forma de un hombre, siendo hombre. Imagínense Dios residiendo en un cuerpo mortal. Eso es rebajarse. Sí, bastante. Y lo decidió habitar entre nosotros, con nuestras penurias, con nuestros dolores, con nuestra maldad, para poder sacarnos de este lodo. Y si quieres tú sacar a alguien del lodo y del tiradero, no hay de otra. Vas a tener que soportar la mugre, los olores, la ingratitud, porque no muchos de nosotros cuando nos están rescatando agradecemos. Eso es que Dios amó al mundo, que estuvo dispuesto a yo te amo y voy a hacer algo por ti. Sí. Y otra de las preguntas que hacíamos era, ¿qué tan inmenso es el amor de Dios? Inefable. No hay palabra humana y no creo que ni de otra lengua, hablando ya de otras cosas, que pueda describir la inmensidad tan indescriptible que es el amor de Dios. Sí, yo a veces platico con mi familia y les digo, ¿saben qué? Yo creo que los humanos, o sea, porque saben que nosotros vamos a ir al cielo, ¿no? Vamos a vivir eternamente y saben que en el cielo hay un montón de seres, de creaciones diferentes del Señor, vamos a convivir con ellas, ¿no? Y yo me preguntaba y le decía a mi familia, ¿cuál es nuestra función en los cielos? ¿De qué nos toca? ¿Qué nos toca hacer en los cielos, no? Sí, pues parece que ya todo está hecho. Y viendo un panorama general cuando estudias la Biblia, tú te das cuenta que a lo mejor tu función en el cielo va a ser solo o va a ser esta en forma general. Presentarte ante toda la creación cuando vean a un hombre caminar entre ellos y decir, mira, él, sobre de él está el amor de Dios. Cuando tú ves a un hombre, o sea, yo pienso que los ángeles, querubines, otros seres ven a un hombre, lo que ven es
Ahí va la la representación, donde cae el amor de Dios. ¿Quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? Ve a los hombres, ve a los humanos, ve toda su historia, velos. Sí. Y lo que vas a poder ver es cuán grande e inmenso es el amor de Dios. Sí, sí, pienso lo mismo, que nuestra simple existencia en el cielo es representar el amor de Dios. Sí. Sí. Parte, yo creo que es eso. Nosotros somos heraldos del amor de Dios, ¿verdad? Para cada, no sé, se me figura, ¿no? Cuando pasen los milenios y alguien se atreva a decir, Dios es amor, el hombre, el humano va a decir eso. Claro que lo es. Escucha mi historia y vas a saber si Dios es amor. Sí. Bueno, aquí entra otra pregunta, que es, ¿me ama? ¿Dios me ama? Y creo que la respuesta es obvia, ¿no, Josué? Claro que sí. Y aquí yo quiero ser un poco más profundo para todos aquellos que nos escuchen. Sé que cuando el cristiano dice, porque lo decimos tanto, Dios te ama, es de las frases que más decimos, no te estamos mintiendo. No estamos diciendo un eslogan del cristianismo. Te estamos diciendo la verdad más profunda. Dios te ama. Y lamentablemente en el español no damos justicia y no hay idioma que pueda describir exactamente lo que significa eso. Sí. Pero, pues ni modo, nos quedamos cortos, pero si nos estás escuchando, en la condición que tú estés, porque todos somos pecadores, en el momento que tú estés, circunstancias no importan, Dios te ama y te ama con profundidad, con interés genuino, como Él solo puede amar. Sí. Y ahora sale otra pregunta, y creo que la última. ¿Soy salvo solo por su amor? ¿Y sí? La respuesta yo creo que es sí. Porque, como dijimos, el hombre por sí mismo no busca a Dios. Entonces fue el amor lo que inició todo. Fue ese sentimiento, no sé, querer tenernos que a su nació lado, ¿no? en el corazón de Dios, de decir, no los voy a destruir. Yo sé que van a hacer muchas cosas. Y van a manchar, van a avergonzarme. Porque pues al final Él nos hizo, ¿no? Y lo que hagamos nosotros llega, ¿no? A deshonrar a Dios. Pero Él dijo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a amarlos. El amor de Dios no es una decisión. El amor es Dios. Y créeme que quien no entiende a Dios, por mucho que decida amar, no podrá hacerlo. Y es aquí donde yo les digo, mi definición de amor es Dios. Ahora te hago a ti la pregunta, ¿y la tuya? ¿Cuál es tu definición de amor? Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos en este podcast. Espero que les haya sido de bendición, esperamos, ¿no? Que les haya ayudado, que les haya servido a comprender un poco esta tan indescriptible que es el amor de Dios, que es tan inmenso. Es un reto, chicos, porque así como el de Dios es amor activo, yo te retamos nosotros, ¿no? De que tu amor por Dios también sea activo. Muy bien. Sí, como decía, los invitamos a cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, por favor escríbanlo. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, también pueden dejarlo. Cualquier cosa, en serio, coméntenlo y nosotros estaremos aquí con gusto respondiendo a esas preguntas. Y pues ya saben, pueden buscar en nuestro canal, hay distintos temas, hay canciones, hay audios que pueden escuchar que sé que les pueden servir mucho. Y pues no olviden de seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en Facebook como Iglesia Cristiana de Cortázar, nuestra otra página de YouTube como Iglesia Cristiana de Cortázar. También vayan allá, hay muchísimas prédicas de la iglesia que también les pueden ser de mucha ayuda. Mucha bendición. También síganos en Spotify y pues en las distintas redes que les pongamos aquí abajo. Y pues bueno, un abrazo, un saludo a todos y pues nos estamos viendo pronto
en otro podcast, en otra cápsula o en cualquier cosa. Bueno, cuídense muchachos. Nos vemos luego. Hasta luego.